Dios te Gracias, Nati. bendiga. Muchísimas gracias, Juan. Bienvenidos, bienvenidas todos a la segunda noche de Sueños del Futuro. Vamos a estudiar el libro de Daniel y estoy muy ansioso. Bueno, nos descuartizaron en Nabucco, ¿se dieron cuenta? Ya ahora quedó despedazado, pero es porque vamos a aprender paso a paso cómo es que se va revelando el sueño de Nabucodonosor. Pero ¿qué tal si antes de iniciar inclinamos el rostro para tener una palabra de oración? Padre Santo, es un privilegio estudiar tu palabra. Nos alegra el corazón. Nos sentimos gozosos cuando nos damos cuenta de cómo usted se detiene para explicar con tanta paciencia a sus hijos dónde están hoy en el transcurso de la historia. Usted le dijo a Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro y a partir de ahí le mostraste el futuro. Ahora tú quieres hablarnos a nosotros, revelarnos todos los misterios y decirnos dónde ahora estamos nosotros y cuál es nuestro futuro. Para que no solamente sepamos los acontecimientos que están en el porvenir, sino cuán cerca tú estás de nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera iniciar el tema de esta mañana, de esta noche, con un concepto que es muy importante, que se encuentra en el libro de Filipenses, el capítulo número 4, el versículo número 19. El libro de Filipenses, el capítulo 4, el versículo 19, nos habla cómo es nuestro Dios. Dios no nos da a nosotros conforme a lo que nosotros pensamos, sino conforme a lo que Él tiene para dar. ¿Ok? Esto es un principio muy importante para entender, porque no es que nosotros le pedimos a Dios qué es lo que nosotros queremos recibir y Dios nos lo da, sino que Él da conforme a sus riquezas en gloria. Para que usted entienda esto, cuando había un hombre en la entrada del templo diciendo, por favor, alguien que me dé una monedita, el hombre, el apóstol Pedro llegó, se le queda viendo y le dice, no tengo dinero para darte, pero lo que tengo, ¿qué? ¿Y qué era lo que tenía? Mucho más que cualquier oro, que cualquier plata, que cualquier cosa que él se pudiera esperar. Le dio mucho más. Él estaba inválido y solo estaba pidiendo dinero. Y entonces ahora le dice, yo te voy a dar lo que yo tengo. Entonces lo mismo hizo Nabucodonosor. Nabucodonosor llegó y le dijo, quiero conocer el futuro. Pero como Nabucodonosor, a veces nosotros queremos conocer el futuro, queremos conocer qué va a pasar dentro de un año. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi hija? ¿Qué va a pasar con mis estudios? ¿Qué va a pasar con mi familia dentro de unos 2, 3, 4, 5 años? ¿Qué va a pasar dentro de unos 20 años? Pero Dios da conforme a sus riquezas. Entonces Nabucodonosor solo quería saber lo que le iba a pasar en su reino, pero como Dios da conforme a sus riquezas, Dios le dice a Nabucodonosor, no, yo no te voy a contar lo que va a pasar con tu reino, te voy a contar lo que va a pasar con el que sigue, y con el que sigue, y con el que sigue, y hasta el fin de los tiempos, porque yo doy conforme a qué. Él da en abundancia. Dios siempre es así. Él da más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Siempre. Y entonces, resulta que ahora que vamos a ir al libro de Daniel, el capítulo número 2, vamos a tomarnos el tiempo para abrirlo. ¿Está bien? Daniel, el capítulo número 2, y vamos a leer la explicación del sueño que él tuvo. En el libro de Daniel, el capítulo número 2, se da la explicación del sueño, ¿sí? Y vamos a ir de una vez, versículo por versículo, al punto que nosotros queremos llegar a ir a interpretar. Dice el versículo 38, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves de los cielos, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú, Nabucodonosor, eres aquella cabeza de oro. ¿Quién era la cabeza de oro? Nabucodonosor. ¿Por qué él era la cabeza de oro? Porque él era el rey de ¿quién?
de Babilonia. Es decir, la cabeza de oro no era Nabucodonosor, era el reino de Babilonia. ¿Cómo sabemos esto, Aluche? Porque ahora vamos a leer el versículo número 39. El versículo número 39 dice, y después de ti se levantará otro reino. No dice otro rey, dice otro reino. Ahora es muy importante la palabra después de ti, porque nos hace ver de que no es que después en el futuro se levantará otro reino. Podría ser, ¿verdad? Y después de, no, ¿después de quién? De ti. Después de ti viene otro reino. No es nada más después que viene otro reino, sino después de ti. Lo que quiere decir que este sueño viene de una manera como cronológica. ¿Ok? Entonces yo no puedo decir que el siguiente reino de Babilonia pudo haber sido el imperio chino. No, tiene que ser el que vino después de Babilonia. Y si nosotros vamos a la historia, quiero decirles que encontré un librito que me llamó mucho la atención. Este libro se llama Mesopotamia. Política, economía y cultura. Aquellos que les encanta la historia van a encontrar en ese libro una delicia para conocer qué es la cultura mesopotámica. Y en este libro el autor menciona que Nabucodonosor II, ese es nuestro Nabucco, ¿ok? Nabucodonosor II es nuestro Nabucodonosor, es conocido así en la historia. Fue el último de los grandes monarcas mesopotámicos. Le sucedieron después de Nabucodonosor reyes, un montón, príncipes, pero todos eran unos incompetentes. Fueron tan malos reyes que no se dieron cuenta ni siquiera que estaban a punto de ser conquistados, y en el año 539 Babilonia cayó sin resistencia bajo Ciro, rey de los persas. En otras palabras, el reino que siguió después de Babilonia fue el reino de los ¿qué? Pero esto no solamente lo viene diciendo la historia. Usted busque en su Biblia conmigo, busque Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Esto es impresionante, Daniel capítulo 5. Búsquelo conmigo y vea el libro de Daniel capítulo número 5 y vayamos al versículo número 28. Resulta que cuando se le habla al rey de Babilonia y se le dice que va a caer, Daniel le dice que va a caer y que su reino va a ser dado a otro. Y vamos a ver quién es ese otro. Dice el versículo 28. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a ¿quiénes? En otras palabras, cuando fuese a caer Babilonia iba a ser sustituido por un reino inferior. El reino de los medos y los persas. Pero estamos estudiando Daniel capítulo 2, no Daniel capítulo 5. Vamos a ver qué sigue. Busque conmigo ahora el versículo número 39. Perdón, estábamos en el 38, ¿verdad? Ya me adelanté. Vamos al 38. Dice... Perdón, el 39. Y después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce. Ahora yo podría decir, este tercer reino puede ser otro reino por allá, pero no. Porque dice que dominará sobre toda la que. Lo que está diciendo es de que este reino ya no va a tener ¿qué? Dominio. Volvemos al concepto, es cronológico. Primero está este reino, después de ti vendrá otro reino y después vendrá otro que dominará la tierra. Lo que está diciendo es que este ya no va a ¿qué? A dominar. Así que yo no puedo decir que tal vez hubo otro imperio que se levantó allá en África y que eso, no puedo tener ese argumento porque dice que es un reino que dominará la tierra dentro del contexto de estos dos reinos. Entonces ese tercer reino que se levanta en ese mismo librito que me encontré, resulta que viene una
explicación muy bonita. Dice que en el año 331 hubo una guerra que se llamaba la Guerra de las Gaugamelas. En esa guerra, Alejandro Magno, con un ejército sumamente pequeño, venció al imperio de los medos y los persas. Y a partir de ahí, Alejandro Magno levantó otro reino poderoso que se conoció como Grecia. ¿Y cómo sabemos eso? Búscalo en tu Biblia. Vamos a ir al libro de Daniel, el capítulo 10. Daniel, el capítulo número 10. Daniel, el capítulo número 10. Porque entonces en Daniel, el capítulo número 10, se profetiza que después del imperio medo-persa iba a venir otro imperio. Y ese imperio era el imperio griego. Mira lo que dice el versículo 20. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe que vendrá será el de Grecia. ¿Qué? Lo dice tu Biblia, ¿verdad que sí lo dice tu Biblia? Es impresionante. Es impresionante porque resulta que esto fue una realidad. Grecia tomó también poder. Y esto ocurrió en el año 331, cuando los griegos derrotan a los medos y los persas. Ahora bien, esto iba a seguir acá, ¿verdad? Ahí hay otro reino. El primero era, ¿y ese reino cayó contra quién? Los destrozaron. Año 539. Pero este reino iba a caer también en manos de quién? 331. Cayeron también. Pero ahora resulta que vendría otro reino más. ¿Qué dice en la palabra de Dios en donde estamos leyendo? ¿Qué dice? Vamos a ver. Sigamos leyendo. Versículo número 40. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará ¿qué? Todo. ¿Qué es todo? Todo lo que venimos hablando acá. Por eso es que cronológico. Esas palabritas son claves. Porque si no las dijeran, yo podría decir que se levanta otro reino en alguna otra parte. Pero el tema es de que este reino viene a ser un imperio de hierro que desmenuza todo. Es decir, toma posesión de todo lo que había antes. Y eso fue lo que pasó, de hecho. Se levantó otro reino después de Grecia. Existe un libro que es muy interesante, que para los que no les gusta leer historia, es maravilloso porque es chiquitico. Son como poquitas páginas. Este libro está titulado Imperios y Espadazos. Está apenas para que lo podamos leer porque es un libro así, con una lectura bien suave. Es escrita por un periodista, de hecho, ni siquiera es por un historiador. Y entonces él en ese libro, él empieza a narrar de una forma muy coloquial lo que ocurre en la época de los imperios. Y entonces él escribe: en las guerras macedónicas que enfrentaban a Roma contra los reinos helenísticos continuaban. Los romanos estaban sisando, es decir, estaban conquistando como quien no quiere la cosa algunas tierras de las costas griegas. Y también se estaban haciendo influyentes en Grecia. Entonces Roma empezó a agarrar fuerza y en ese momento en Grecia se levanta un rey y ese rey se llamaba el rey Perseo. Y entonces el rey Perseo dijo: yo voy a volver a hacer que Grecia sea la misma de antes. ¿Pero qué decía la profecía? No, no más. Entonces el rey Perseo salió con todo para destruir a Grecia, a Roma. Y en el año 168 dice que se dio la batalla de Pidna y todo el imperio griego cayó en manos ¿de quién? De Roma. A partir de ahí empieza el cuarto reino.
Y ahora preste atención, porque Roma es el último reino sobre la tierra. Ya no hay más, ¿verdad? Porque el quinto reino, ¿cuál es? Es que ya no hay más. ¿Me va siguiendo? Entonces por aquí hay muchas personas que han querido meter reinos. Pero el problema es de que la profecía dice que el cuarto reino es el último y después de eso viene ¿qué? La roca, viene Cristo. No hay más, no hay más. Este es el último reino. Y Roma sigue hasta el final. Así que vamos a ver qué dice la Biblia respecto a Roma. ¿Les parece? Porque resulta que el cuarto reino dice que tiene una característica que se menciona en el versículo 41. Dice, y lo que vistes de los pies y los dedos. Oh, es que Roma tiene dos características. Es de hierro, pero dice que tiene unos pies y unos dedos. Primera característica. Segunda característica, esos pies y esos dedos están hechos de barro cocido de alfarero y de hierro. Quiere decir que este imperio sigue, pero tiene dos características, que sus pies están divididos y que tiene barro cocido y ¿qué? Hierro. Pero entonces, ¿qué significa estas cosas? La misma Biblia lo va a explicar, ¿les parece? Dejemos que sea la misma Biblia que lo interprete, dice. El hecho de que estos pies y estos dedos están ahí es porque el reino será un reino dividido. Mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte, pero será en parte ¿qué? Frágil. ¿Por qué será un reino frágil? Bueno, la explicación la da el mismo versículo. Dice, va a ser un reino frágil porque así como se mezcla el barro con el hierro, así se mezclará este imperio con alianzas humanas. ¿Qué va a hacer Roma? Se va a mezclar con todo el que pueda. Roma va a empezar a mezclarse, a mezclarse, a mezclarse. ¿A través de qué? ¿Cómo lo va a hacer? Por medio, dice la Biblia, por medio de... ¿Me va siguiendo? Eso significa que esté hierro y barro. Entonces el hierro y el barro está mezclado. ¿Por qué? Porque Roma seguirá hasta el final mezclándose con alianzas humanas. Pero, dice, no se unirán el uno con el otro. En otras palabras, se va a mezclar, pero no van a estar ¿qué? Juntos. Por eso es que dice que el reino de Roma es ¿qué? Frágil. ¿Me va siguiendo? Va a ser fuerte como el hierro, pero va a ser frágil porque no va a estar como antes, 100% hierro, dominando todo, sino que en algún momento de su historia se va a empezar a dividir y van a tener que empezar a generar alianzas para poderse mantener. La pregunta es, ¿y pasó esto en la historia? Claro, porque entonces quiero presentarles un artículo que estuve leyendo reciente, que fue escrito en el año 2018 y fue escrito por un historiador que se llama Donald Wasson. Él escribió para worldhistory.org un artículo respecto a cómo es que cae el Imperio Romano. ¿Ok? Y mira lo que él dice. Para muchos historiadores, la caída del Imperio Romano del Occidente siempre ha sido vista como el fin del mundo antiguo y el inicio de la Edad Media. Generalmente, cuando un escritor habla de la caída del imperio, generalmente se refiere a la caída de la ciudad de Roma. Aunque los historiadores generalmente están de acuerdo en el año de la caída, que fue el año 476 después de Cristo, a menudo no están de acuerdo con las causas de la caída de Roma. ¿Por qué esto es tan interesante? Babilonia cayó en el 539.
En una noche, Medo-Persa, ¡bla!, lo conquista, cayó Babilonia. Medo-Persia cae en el año 331, batalla de Gaugamela, ¡pa!, Grecia lo conquista. Grecia también cae, lo mismo, 168, batalla de Pidna, ¡bla!, lo conquista ¿quién? Roma. ¿Y Roma por qué cayó? Nadie sabe, los historiadores todavía no se ponen de acuerdo. Solo saben, todos saben de que cayó en el 476, todos lo saben. Pero el problema de Roma es que la gente no entendía por qué es que un imperio tan poderoso se empezó a dividir. Solo se empezó a dividir. Y mira lo que dice este historiador. Dice que el historiador Edward Gibson escribió que a finales del siglo XVIII señala que el surgimiento del cristianismo y su efecto sobre la psique romana, mientras que otros creen que la razón por la cual cayó Roma fue el declive y la caída, y debieron en parte a la afluencia de los bárbaros del norte. La gente no entiende muy bien, solo saben de que Roma se empezó a dividir, porque como empezó a crecer mucho, entonces empezaron a tener conflictos internos. Había gente corrupta, había gente que era perversa dentro del reino. Y empezaron a surgir los cristianos. Porque usted sabe que Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí en la época del Imperio Romano. Por eso es que en Semana Santa usted ve que en las procesiones salen todos los soldados romanos, porque el cristianismo empezó a crecer en la época romana, a tal punto se volvió un movimiento tan fuerte que empezó a generar conflictos internos en Roma. Y además, tras de eso, por la periferia, Roma, todo el mundo quería atacar a Roma, y entonces todos decían, queremos ser libres de Roma, y entonces empezaba Roma a fragmentarse. Entonces estaba por dentro fragmentándose por los cristianos y por fuera fragmentándose por todas las tribus que lo estaban atacando. Y entonces Roma de pronto empezó a tambalear y aquel gigante empezó a ver la profecía cumplirse, se empezaba a dividir. Pero Roma tenía que mantenerse firme. ¿Y cómo lo iba a hacer según la profecía? Mezclándose con alianzas. Mira qué interesante esto, porque inclusive este historiador reconoce que a pesar del declive de Roma, tenemos que entender que Roma continuaría varios siglos y en muchos sentidos seguirá siendo Roma. ¿Cómo? ¿Seguirá siendo Roma? ¿Por qué? Porque lo interesante de esto es que a pesar de que Roma tuvo esos problemas, en el año 300, cuando los cristianos empezaron a tener un poco más de fuerza, resulta que hubo un edicto en Roma en donde se dijo, los cristianos ya van a ser una religión oficial. Por si usted no lo sabía, usted y yo no éramos bien recibidos en Roma. Éramos perseguidos los cristianos. Pero a partir del año 300, resulta que hubo un edicto donde dijo, ya no persiga más a los cristianos. Cálmenos. Ya. Entonces todos los cristianos, eso, muy bien, ya ahora sí, ya nos van a perseguir. Pero entonces resulta que hubo otro edicto, el edicto de Tesalónica. Ese edicto lo que hizo fue que ahora convirtió a la iglesia cristiana en la iglesia oficial del Imperio Romano. ¿Qué significa que se volvió oficial? Significa que a partir de ese momento, del año 380, entonces es designado el Papa Dámaso como el pontífice máximo. ¿Qué es un pontífice máximo, Aluche? Es que yo nunca había escuchado eso. Bueno, yo tampoco, entonces me puse a investigar. Y el pontífice máximo lo que significa es que es el mayor cargo de la religión romana. Eso es el pontífice máximo. Entonces habían un montón de religiones en Roma, pero entonces como los cristianos estaban muy fuertes, se elige a el cristianismo como la religión oficial y se designa a Dámaso como el pontífice máximo. A partir de ese momento ya la religión cristiana tenía un puesto no solo religioso, sino además político, porque entonces ya ahora sí teníamos voz y voto.
¿Ok? Ya había voz y voto en el imperio. Este puesto fue tan importante que inclusive cuando Roma es sitiado en el año 476, el emperador lo echaron, pero al pontífice máximo no. Roma cayó, pero el pontífice máximo se quedó ahí. Y para quienes piensan que Roma cayó y que fue conquistada, no, 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 no. Llegaron, sitiaron y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya conquistamos la ciudad de Roma. ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? No, 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 hagamos nada, sigamos unidos con Roma. Por eso los historiadores dicen, sí, Roma cae en el 476, pero muy en el fondo, Roma siguió siendo Roma. Porque lo que empezó a hacer fue a establecer alianzas, a mezclarse, a procurar que aunque se estuviera desmembrando, lograran estar siempre de una u otra forma conectados. Y entonces de Roma surgen reinos muy conocidos por nosotros hoy, porque habían tribus que se llamaban los francos, que formaron lo que hoy conocemos como Francia. Empezaron a haber tribus que se llamaban los lombardos, que hoy conocemos como Italia. Empezaban a haber tribus que se llamaban los anglos, que hoy conocemos como Inglaterra. Empezaron a haber tribus que eran los suevos, que hoy conocemos como Portugal. Es decir, en otras palabras, Roma se empieza a dividir, pero sin embargo sigue siendo Roma, porque resulta que cuando nosotros vemos la historia, a pesar de que todos estos reyes siguen todavía sobre la tierra, Roma sigue siendo Roma. ¿Me va siguiendo? Y además es el líder, al igual que en la época antigua, de todos los reinos. Ay, Aluche, ahora usted está exagerando. Mira lo que dice el periódico El Tiempo. El jalón de orejas que le pone el Papa Francisco a la Unión Europea. A ver, a mí mi papá me jala las orejas, todavía, a estas edades. Pero si usted me quiere jalar las orejas, seguro me va a ver un poco disgustado. Usted me jala las orejas si usted tiene más estatus que yo. Y aquí yo veo en esta foto que hay un líder. Yo no sé si usted lo logra identificar. Porque Roma llega hasta cuándo? Hasta el fin. Y entonces dice la Biblia, en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Ese reino desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Entonces, cuando yo veo esa foto, yo digo, estamos cerca del reino. Porque ahora, así como Daniel le dijo a Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro, ahora Dios te está diciendo a ti, tú estás en los pies de hierro mezclado con barro. Ahí estás tú hoy. Porque cuando Dios te quiere revelar el futuro, te dice primero dónde estás cuando. Hoy. Hoy Dios te dice dónde estás. Pero hoy Dios también te dice a dónde vas a ir. Estamos a nada. Por eso es que Dios levanta un pueblo hoy. Para que le diga a la iglesia y para que le diga al mundo entero que viene pronto ¿quién? Viene el reino de Dios. Por eso adventista del séptimo día significa que predicamos que Cristo viene pronto. Porque entendemos que ahora estamos aquí, ya no estamos perdidos en la historia, sabemos que estamos aquí, sabemos que lo próximo que viene es este reino, sabemos que tenemos que prepararnos para encontrarnos con el Rey y sabemos de que podemos pertenecer a ese reino hoy. Porque cuando venga el reino a conquistar esta parte, tú puedes decidir ya ser ciudadano hoy. Daniel terminó su explicación diciendo, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir.
Le dijo a Daniel, ya te lo dije, esto es lo que va a pasar. Quieras o no, tú eres la cabeza de oro. No te puedes adelantar. Tú eres la cabeza de oro. No te puedes quitar. Y te digo, esto va a pasar. Hoy Dios te está diciendo lo mismo. Tú estás acá. No te puedes quitar. Este es tu lugar. Pero sí puedes decidir a qué reino puedes pertenecer. Y ya no pasar tu vida angustiado por el futuro. Porque Dios te dice el fin desde su principio. Entonces ahora tú también conoces dónde estamos hoy. Dios está buscando personas, hombres y mujeres valientes, que este mensaje les quede clavado en el corazón como me quedó clavado a mí. Y entonces que empiecen a predicar, que empiecen a llamar, que empiecen a invitar, que empiecen a participar y que no solo sean espectadores de un reino venidero, sino partícipes, que sean anunciantes activos de aquel que les salvó. Porque cuando tú entiendes esto, no puedes seguir igual. ¿Cómo es que yo después de saber esto puedo seguir igual? No se puede. Mi vida cambió. ¿Cómo puede ser posible que ahorita tengamos hermanos que quieran venir a esta campaña y no pueden llegar porque no tienen transporte? ¿Dónde están los que quieren levantar la mano y decir, yo los voy a traer? ¿Dónde están? Dios me dio a mí un carrito, yo los voy a traer. Y entonces tenemos que estar en unas luchas. ¿Cómo puede ser posible esto? Cuando el reino está tan cerca. Usted se está dando cuenta que el reino está muy cerca. ¿Cómo yo voy a seguir viviendo mi vida normal? Como cualquier cosa sigue pasando. Y tenemos al Dios amoroso diciéndonos, y ya casi llego. Ya casi estoy contigo. ¿Cómo podemos ser así? No tiene sentido. Dios no nos pide más que saquemos unos minutos para anunciar lo que es obvio. Ya no hay más para allá. Dios, mira, no nos dio muchos reinos. Usted no tiene que volverse experto en historia y saber la primera, ni la segunda, ni la tercera guerra mundial, ni la cuarta, ni la quinta. No, nos dijo 1, 2, 3, 4 y ya vengo. Porque así es nuestro Dios, es sencillo. Y este poco de bestias atrás, bueno, eso lo vamos a ver mañana. Pero también se los voy a explicar tan fácil. Una noche también. Porque quiero que tú sepas que al fin de toda esta historia, Dios es el que la termina, pero tú eres el que la inicia, porque es por ti que todo esto está pasando. Y eso es lo maravilloso, que en esta historia Nabucodonosor inició, pero Dios terminó. Y ahora yo quiero que tú entiendas que Dios está esperando una decisión tuya para decidir ser parte del ejército del cielo, para decidir en esta tierra estar escondido en medio de este tumulto y situaciones fuertes, escondernos bajo la roca. Esa roca que es Cristo Jesús, esa roca que nos da protección, esa roca que nos da paz, esa roca que nos da fortaleza, esa es la roca que está aquí esperando que tú y yo tomemos la decisión de dar el paso, ya no solamente de verla afuera y decir qué lindo que es Cristo, qué lindo que es la iglesia, qué lindo, no, Dios te dice yo quiero que tú pertenezcas a mi reino, yo quiero que tú pertenezcas a mi pueblo, yo quiero que tú se lo digas a otros porque pronto voy a llegar y tu vecino, tu vecina, tu compañero de trabajo, tu compañera de trabajo está deseando que tú llegues a los pies de Cristo para que puedas servirme también y otros puedan llegar a mis pies. Porque ¿cómo nos vamos a callar? ¿Cómo vamos a dejar esto tan valioso así nada más para nosotros? Eso es egoísmo. Ay, amigo, allá en casa
quiero decirte que tú también puedes tomar una decisión. Quiero decirte que Dios te está llamando. No tardes más. Ya lo sabes. Ya lo sabes. ¿Será que solamente lo vas a dejar pasar y ya? Necesitamos que por favor toques trompeta, porque es tiempo de verdad de alegrarnos. El reino está cerca. El reino está cerca y nosotros estamos marchando. Por eso cantamos Maranata. Cristo viene. Y nadie me va a sacar esto del corazón porque yo lo sé. Viene. Así que ponte de pie. Levántate y toca trompeta y haz de Cristo tu refugio en este momento. Quiero invitar para que venga Soch y venga Andrés a entonar el último canto. Si tú quieres formar parte del reino de Cristo, ponnos allá en casa. Yo quiero formar parte del reino de Dios. Yo quiero formar parte del reino de Dios y vamos a esta semana ir a visitarte para que podamos hacer los planes para que puedas ser parte del reino de Dios. Sí. Oh, qué Salvador es Jesús el Señor, bendito Señor para mí. Él salva al más malo de su iniquidad, le brinda socorro aquí. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Y cuando esta vida termine aquí, la lucha al fin dejaré. Entonces a Cristo podré contemplar, gloria a su nombre daré. Y cuando en las nubes descienda Jesús, glorioso en el mundo a reinar, su gran salvación y perfecto amor por siglos yo he de cantar. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré,
¿Existe alguien ahorita que le gustaría esconderse en la roca que es Cristo Jesús? ¿Verdad que sí es bonito? ¿Usted siente ahorita la presencia? ¿Sí la siente? ¿Qué vas a hacer con esa presencia? ¿Vas a quedarte ahí o vas a tomar la decisión de tocar trompeta conmigo? De tocar trompeta con este pueblo. Yo creo que es muy claro que podemos estar listos, no por nuestros méritos, como Nabucodonosor tampoco pudo por los suyos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Él es nuestra roca, Él es nuestro Salvador y viene por nosotros muy pronto. Te invito a que formes parte de este pueblo. Tan solo ponte de pie si así quieres y oraremos por ti y te prepararemos para ese momento, porque está cercano el tiempo. Está cercano el tiempo y su presencia te está llamando. ¿Quieres formar parte de este pueblo? Del pueblo que anuncia el mensaje de la venida de la roca. Por favor, no dilates la presencia del Espíritu Santo, sino que toma la decisión, que es la mejor decisión que puedes tomar. La decisión de pertenecer al reino que nunca caerá, permanecerá para siempre en lugares en donde no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber muerte, no va a haber llanto. Y así salir de todos estos reinos, porque de todos ellos puedes salir ya. Y el día de mañana vamos a explicar cómo es que esto puede pasar, cómo es que esto puede ocurrir. Así que no te pierdas el tema Sueños Paralelos, para que aprendamos ahora lo que Dios tiene para tu vida. Inclina el rostro para orar. Querido Dios y Padre amado, en este momento sé que existen personas que están tomando la decisión de pertenecer al pueblo de la roca. Hemos de ir a visitarlos esta semana, hemos de conversar con ellos y con ellas, para que sepan que no están solos, para que sepan que yo también y todos los que estamos acá en algún momento tuvimos que tomar la decisión que cambió nuestras vidas para siempre, porque nos dio una ciudadanía que no es de este mundo. Nos dio el regalo más grande, que es saber dónde estamos hoy. Nos dio un propósito y nos enseñaste hacia dónde nos dirigimos. Ahora no nos podemos quedar callados, Padre, y seguiremos siempre hablando y llamando y clamando hasta donde Dios nos dé fuerzas, para que si fuera por una sola persona, este momento valga la pena. Queremos que tus hijos que aún no se han matriculado con el pueblo celestial tomen la decisión de decir yo quiero, yo sé, yo voy. No por las voces que le rodean, sino por la presencia de su Santo Espíritu que ahorita podemos percibir en el silencio. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos en la tercera noche de Sueños del Futuro. ¿Te ha pasado alguna vez que te encuentras en un lugar en el que nunca habías estado, pero sin embargo sientes como que perteneces a él? ¿O te ha ocurrido alguna vez que estás buscando una respuesta correcta? ¿Sabes cuáles son todas las respuestas falsas, pero aún así sigues sin dar con la respuesta verdadera? Mira, estas situaciones no ocurren por casualidad, tienen un propósito y es generar un cambio.
Si tienes dudas respecto al futuro, a lo que te rodea, tienes dudas respecto a tu vida misma, ¿alguna vez has pensado en que esas respuestas las puedes encontrar en este libro del cual tanto se habla? ¿Te has leído el libro de Daniel alguna vez? Si no lo has hecho, pero sientes que ahí están las respuestas, quiero invitarte a Sueños del Futuro. Vamos a abrir la Biblia, vamos a estudiar todas las noches el libro de Daniel y permitir que sea la misma Biblia la que se interprete a sí misma. Vamos a utilizar recursos didácticos para que así tú puedas entender los signos y las formas en cómo Dios quiere comunicarse contigo. Y al final te darás cuenta que no eres tú el que estás buscando a Dios, es Dios el que te está buscando a ti, y que las cosas no ocurren por casualidad, tienen un propósito.